Pasamos ahora al capítulo 4, que se titula Phylogenetic Signal and Evolutionary Relationships Among Traits of Inland Fishes Along Elevational and Longitudinal Gradients. Este capítulo ha sido publicado también este año en la revista Freshwater Biology. Los objetivos de este trabajo eran, en primer lugar, evaluar cómo el nicho altitudinal y longitudinal de las especies ha evolucionado a lo largo del tiempo. Seguidamente, calcular la señal filogenética de diferentes rasgos. Y, por último, testar si existe una correlación evolutiva entre dichos rasgos y el nicho altitudinal y longitudinal. Nuestras hipótesis de partida era que la mayoría de rasgos mostrarían una señal filogenética significativa, es decir, que especies más emparentadas, más próximas en la filogenia, mostrarían una serie de características o de rasgos comunes más similares. Pero esperamos encontrar mayor señal filogenética para rasgos morfológicos, por ejemplo, que para otros rasgos reproductivos o de uso de hábitat. Finalmente, también esperamos encontrar una correlación evolutiva significativa entre diferentes rasgos y el nicho de las especies, ya que la composición funcional de las comunidades de peces cambia mucho con el gradiente longitudinal del río. Para evaluar cómo el nicho de las especies ha evolucionado a lo largo del tiempo, utilizamos diferentes modelos evolutivos. Usamos un modelo Brownian Motion y dos modelos Ornstein-Uhlenbeck. Y para medir la señal filogenética, pues utilizamos diferentes estadísticos. En el caso de los rasgos continuos, utilizamos la lambda de Pagel, la K de Blomberg y la C-min. Y en el caso de los rasgos binarios, utilizamos la D de Fritz y Purvis. Finalmente, para evaluar la correlación entre estos rasgos y el nicho de las especies, utilizamos tanto modelos filogenéticos PGLS como modelos GLMs. En esta tabla se muestran los resultados de esos modelos evolutivos y el modelo que mejor explica cómo el nicho de las especies ibéricas ha evolucionado a lo largo del tiempo fue el modelo Ornstein-Uhlenbeck-Stasis. Este modelo indica que el ancestro común de las especies evaluadas tenía un valor del nicho, un valor raíz que denominamos Z0. Ese nicho ha ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, este modelo lo que nos indica es que ha tendido siempre a mantenerse cercano o a conservar ese valor que tenía el nicho del ancestro común, ¿vale? Y esa fuerza de atracción viene determinada por ese coeficiente alfa que hemos calculado en ambos modelos. Por lo tanto, cuanto más grande sea el valor de alfa, pues más tiende el nicho de las especies a parecerse al del ancestro común. En cuanto a la señal filogenética, para los rasgos continuos hemos visto que hemos observado unos resultados bastante congruentes entre los tres estadísticos que hemos utilizado. De hecho, pues los rasgos con mayor señal filogenética fueron el factor de forma, la longitud máxima, la fecundidad máxima. Y los rasgos con menor señal filogenética fueron el rendimiento de natación y el tiempo durante el cual la especie se está reproduciendo. De hecho, pues esos dos rasgos, para el caso de la lambda de Pagel, pues no mostraron una señal filogenética significativa. En cuanto a los rasgos binarios, también la mayoría de ellos presentó una señal filogenética significativa. Sin embargo, no encontrábamos, como habíamos esperado, diferencias en la señal filogenética entre diferentes tipos de rasgos, ni tampoco diferencias entre rasgos continuos o binarios. Lo que sí observamos fue una correlación evolutiva significativa para diferentes rasgos. Así, por ejemplo, pues algunas características reproductivas, como por ejemplo la edad de maduración, la fecundidad máxima, la longevidad máxima, mostraron una correlación evolutiva significativa con el tamaño de la especie, lo que significa que estos rasgos han evolucionado de forma conjunta a lo largo del tiempo para estas especies. Finalmente, también observamos una correlación entre algunos de los rasgos estudiados, como por ejemplo rasgos de uso de hábitat, rasgos tróficos y algún rasgo reproductivo, con el nicho de las especies. Así, pues los peces que se distribuyen, por ejemplo, en tramos altos de los ríos, serían en general especies invertívoras, reófilas y litófilas.